Televidentes, el programa Identidad, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad, la carrera de diseño gráfico le ha correspondido plantear un tema, puesto que cada una de las carreras de la universidad de manera oportuna presentan precisamente lo que hacen dentro de la universidad y fuera de la universidad. La marca de un país, la marca de una ciudad, ¿cómo favorece a la exportación de un país, de una nación? Es el tema que abordaremos nosotros con un personaje que es asesor y gestor de la comunicación corporativa, ensayista y también muchísimo de docente, de manera que hay una empatía inmensa en el tema de la academia. Es una figura constante en la teoría y crítica de la arquitectura y el diseño. Es socio de Consultores Barcelona, estudio experto en imagen corporativa. Él estuvo presente en el segundo seminario internacional de diseño gráfico que la carrera ha presentado a la comunidad y nos estamos refiriendo al maestro Norberto Chávez. Para la universidad y para la carrera de diseño gráfico ha sido extraordinaria su presencia, valora mucho su predisposición de venir hasta esta ciudad de Portoviejo. Así que de antemano, a más de darle la bienvenida a este programa, le agradecemos mucho por su presencia y también participar con nosotros. El agradecido yo por la invitación y el gusto de estar en Portoviejo por primera vez en mi vida. He estado mucho tiempo, muchas veces en Ecuador, en Guayaquil, pero aquí no había venido nunca. ¿Y sus visitas anteriormente al Ecuador han sido precisamente en el tema académico? Sí, exclusivamente. Y exclusivamente en Guayaquil, para universidades de Guayaquil. Planteábamos nosotros al inicio de que precisamente esta marca que puede establecerse y darle la presencia, darle la connotación a un producto, también se la mira desde la perspectiva de una ciudad o de un país, de una nación. Esa identidad que se le señala a través de la confección de una marca es trascendental e importante para el desarrollo turístico, para el desarrollo de exportaciones que mueve las finanzas de un país. Sí, esto siempre digo que en comunicación toda pregunta de fondo debe ser respondida empezando por la palabra depende. Es decir, las leyes supuestamente universales son peligrosas. Es decir, hay ciudades, por ejemplo, o países incluso, que tienen un posicionamiento internacional tan potente, tan diáfana, tan complejo, que si se les hace un signito, una marquita, se los baja, porque ya han superado la línea del reconocimiento internacional. Con lo cual ya, con decir el nombre, yo digo, por ejemplo, Estados Unidos, no hay más nada que agregar. Su posicionamiento, su conocimiento mundial, con las características del imaginario social que sea, pero vinculadas con esa identidad, es altísimo. Si yo le hiciera ahora una marquita, lo reduciría. Porque además, por si fuera poco, Estados Unidos ha implantado mundialmente su bandera como símbolo nacional. Y ha tenido el cuidado de que la bandera sea muy reconocible, con lo cual cualquier cosa que hagamos va a ser inferior, más pobre que la propia bandera americana. Ya hay referentes en ese sentido, es decir, países que se constituyen precisamente en una marca, claro, donde genera oportunidades para el desarrollo, para el trabajo, para el estudio, ¿sí? Es decir, lo importante es poder identificar a ese país, claro, con lo trascendental que ofrece, el servicio que brinda o las oportunidades de trabajo que genera. Exactamente. Y esto, por ejemplo, yo provengo de Barcelona y Barcelona es un caso de libro. Es decir, Barcelona ha logrado salir del anonimato, de una ciudad gris que la gente no sabía ni dónde estaba, a ser una ciudad, una capital internacional. Y se ha reconocido por su cultura, por sus oportunidades de trabajo, por su vida académica, incluso por su oferta turística, etcétera, etcétera, y convocó el interés internacional, además del autorreconocimiento de los barcelones como barceloneses.
porque esto es algo que también hay que decir. La construcción de imagen e identidad empieza por casa, es decir, si los propios ciudadanos, los propios nacionales, no tienen una autoestima sólida, difícilmente puedan vender, exportar hacia afuera valores, ¿no? Entonces eso lo logró Barcelona. Y, sorpresa para muchos dogmáticos, Barcelona no tiene una marca Barcelona. Ella es una marca. Es decir, cualquier dibujito que hiciéramos, que se haga. Lo bajamos, lo particularizamos algo que ya es universal. Es decir, empobrecemos. Es decir, en este caso no necesariamente se requiere un diseño, puesto que ya el nombre solo del país, en definitiva, ya es precisamente una marca. Yo digo por la radio Barcelona, y al imaginario social internacional se le representa una serie de ideas. O sea, ya está instalada, ¿no? En cambio, y vamos a lo otro, en cambio hay países, hay ciudades que no han logrado cruzar esa frontera o ese límite, y tienen unos operativos de posicionamiento internacional y local sólidos o más o menos bien planeados, les conviene tener un signo que cosa transversalmente todas esas inversiones, porque es una inversión que hará relaciones exteriores, hará comercio exterior, hará turismo, hará educación y cultura. Es decir, todos esos presupuestos... Cada uno de los ministerios que posiblemente tenga, o secretarías de Estado, precisamente va a difundirlo. A difundir. Entonces, si todas esas inversiones en los presupuestos de cada uno de los organismos, no solo públicos, sino también privados, todas esas inversiones se rentabilizan si se leen ya dentro y fuera como parte de un solo proyecto. Entonces hay lo que se llama sinergia, ¿no? Es decir, sí, a esos también, también tienen turismo, también tienen café, también tienen universidades, también hacen convenciones internacionales, también tienen un festival de cine, y en todos lados aparece ese símbolo, con lo cual la lectura social es sinérgica, como digo. No es un tema específico. Claro, no es una oferta parcializada. No es una oferta parcializada, sino es amplio, general. Justamente, esto lo puedo adelantar. En unos pocos días estaré dando unas conferencias en Punta del Este, Uruguay. Uruguay, esa ciudad que era un pueblecito de pescadores muy, muy bonito y tal, ahora es una gran ciudad. Pero resulta que su vida económica más importante se produce en un solo mes al año, que es en función del privilegio playero que tiene, porque son playas, creo que son las mejores playas de toda Latinoamérica, y en la temperatura exacta, etcétera, etcétera. Y resulta que tienen una infraestructura desaprovechada en la mayor parte del año. Entonces les convendría desarrollar un programa de branding, como se dice, un programa de construcción de marca, de manera que la gente empiece a reconocer en Punta del Este otros valores, otras aportaciones, que no sea solamente la playa, para que se pueda ir, que sea un festival de rock internacional en invierno, ¿no? Entonces, esto es construir marca. Y en ese caso, a partir de un anonimato o un muy poco reconocimiento mundial, conviene que todos esos operativos estén atravesados por un elemento y quizá una consigna. Eso es más difícil contra una consigna que sirva para todos los sectores, pero algún tipo de lema que posicione a la ciudad o al país incluso internacionalmente. El Uruguay tiene una marca país. Correcto, pero cuando ocurre que una ciudad o un país determinado no tiene un potencial desarrollado, ni tampoco es diríamos, un referente, hay la necesidad entonces de crear esa marca. Entonces comenzaríamos diciendo ahí, ¿hacia quién recurrimos? Pongámonos el ejemplo de un administrador de la ciudad, de la provincia, como quiera que sea la distribución administrativa geográfica de una nación determinada. ¿A quién recurrimos entonces? Porque queremos fortalecer, queremos demostrar que nuestra ciudad, nuestro país, necesita potencializarse. Recurrimos entonces internamente a pensar en encontrar una fortaleza. Pero ¿a quién le pedimos? Claro. ¿Quién es ese técnico? ¿Quién es ese hombre capaz? ¿Quién es ese especialista que nos puede crear esa marca? Aquí la pregunta es absolutamente comprometedora. No se puede contestar con frases superficiales. Hay que comprometerse. Es decir, una cosa, marca en nuestro idioma, en castellano, tiene dos sentidos. Ese signo del cual estamos hablando,
la marca gráfica, y la marca conceptual. Cuando decimos, por ejemplo, Alemania es una gran marca, no quiere decir que es un gran logotipo, es un país marca, ¿no? Entonces hay que diferenciar país marca de marca país. Así es. Entonces yo digo, este producto es bueno porque es alemán, lo acabo de leer en un anuncio. Este producto alemán, con eso está todo dicho. Cuando usted encuentra un carro o una máquina determinada, entonces dice, no, es alemán. Entonces ya hay una garantía de suficiencia, de calidad. O sea, Alemania funciona como marca país para respaldar todas sus actividades. Esto es muy alemán, quiere decir una cantidad de cosas. Entonces, ese es el país marca o la ciudad marca. Ahora, puede tener una marca país, si lo necesitara, ¿no? Pero lo estratégico es lo primero, es saber qué es lo que tiene ese país para ofrecerse y para ofrecer. Entonces hay que detectar cuáles son las fortalezas de esa ciudad, de ese país, de esa región, para trabajar, tomarlos como caballo de batalla de la implantación de ese país en el mundo entero y básicamente para adentro, que la gente empiece a valorar su patrimonio, ¿no? Entonces aquí, si estuviéramos en el siglo XVIII, eso sería como Richelieu, no sería un consultor extranjero, serían los propios directivos del país, nacionales, con una visión, con una estrategia de desarrollo nacional, los que tendrían que saber eso. Y esto es un problema mundial, es decir, que no necesariamente por la compartimentación, la superespecialización y en cierta manera cierta devaluación del papel de liderazgo de los políticos internacionalmente. Esos saberes no están radicados en los partidos y en los gobiernos. Entonces hay que recurrir a los famosos consultores y asesores. Cuando se supone que un ministro de Economía, un ministro de Comercio, un ministro de Cultura, tiene que saber perfectamente cuáles son las fortalezas de su país. Claro. Es decir, que teóricamente él ya lo sabría. En el caso que no lo sepa, aquí viene el problema, porque hay que buscar cuáles son los talentos nacionales que puedan aportar a definir el descubrimiento de esas fortalezas, para ver si conviene trabajar sobre lo alimentario, sobre lo industrial, sobre lo tecnológico, sobre lo turístico, sobre el ocio, sobre la educación, ¿no? Es decir, esto hay que saberlo porque una cosa que en todo campo bancario es una ley, si hay una acción negativa, es mentir. Correcto. Es decir, la sobrepromesa es suicida. Así es. Profesor, tenemos que irnos a unos anuncios institucionales, son anuncios de la propia universidad, así que regresaremos de manera inmediata luego de aquello para poder continuar con el profesor Norberto Chávez, a quien le agradecemos de antemano por su presencia y un honor para este programa Identidad contar con él. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario.
volvemos a este segundo segmento del programa Identidad, el programa de la Universidad San Gregorio, pero que en esta oportunidad le ha correspondido a una de sus carreras, específicamente a la carrera de diseño gráfico. Y nos encontramos con el maestro Norberto Chávez. Él precisamente brindó hace pocos días en el auditorio 2 de la universidad una conferencia dirigida a estudiantes de diversas regiones del país que asistieron a este segundo seminario internacional de diseño gráfico. Y indudablemente los estudiantes, con una enorme satisfacción, evaluaron la conferencia del maestro Norberto y pues nos insinuaban a que no dejemos de continuar con este tipo de eventos por la importancia del contenido y sobre todo por lo magistral de las intervenciones del profesor Norberto. Yo quiero, con el respeto, maestro, pedirle que nos permita ver unos segmentos de su conferencia que brindó en el auditorio de la universidad hace pocos días. Vamos entonces a ver un minuto aquí. En el diseño, la tarea de diseñar, es importantísimo un enriquecimiento del lenguaje, porque hay que hablar con uno mismo, con tu socio y con el cliente. Por ejemplo, decir una marca dura y que el tipo te entiende, que no es una marca de hierro, sino que es gráficamente dura. Esta es una marca dura, es perfecta, es una marca dura, como es dura una empresa pesada, que así se llaman las industrias pesadas. Una petrolera es una industria pesada, no es una industria de cosmética para el cabello, es una industria pesada, y ahí aparece el género. La industria pesada pide marcas pesadas. Placentero porque aparte de todo, de conocer gente, país distinto, nunca había venido a Ecuador, de participar del evento, estar muy agradecido de la invitación, participar de un evento con un público muy interesado, muy inquieto, en todas las charlas. Yo, puedo hablar por todas porque estuve en todas. Si hablo específicamente de la mía, es una charla muy densa, muy difícil de atender. No se levantó nadie en 3 horas, también un tiempo largo. Así que muy contento fundamentalmente con los chicos, obviamente con la organización, obviamente con la invitación, con las atenciones, con todo. Pero en el evento específico me ha llamado poderosamente la atención el cómo están como esponjas absorbiendo contenidos. El interés de los alumnos, están ahí todos siguiendo las conferencias, todos buscando informaciones, todos buscando tener más contacto con los diseñadores, o sea, espectacular. Ojalá que eso sea todos los años. Bueno, la verdad que la experiencia fue fantástica, me esperaba un buen nivel de profesionales y la verdad que lo encontré, así que siempre estoy como muy a favor de este tipo de eventos que fomentan la unión entre los profesionales de la industria, y siempre eso es bueno porque presupone evolución, presupone crecimiento, y bueno, siempre formar parte de estas jornadas para mí es genial, y estoy súper agradecido con la gente de la universidad porque hizo un gran trabajo de logística. Bueno, nosotros como carrera y como universidad estamos sumamente contentos, prácticamente las segundas jornadas internacionales de diseño que se dieron al lugar aquí en la Universidad San Gregorio ha sido totalmente un éxito. Han venido participantes de Cuenca, de la Universidad Nacional de Cuenca, de Quito, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad de Israel, han venido de la Metro, han venido de institutos, también tenemos la participación de la universidad en Guayaquil, 2 institutos de Guayaquil. Bueno, tenemos prácticamente la mayoría de departamentos de comunicación de los cantones de Manabí. Tenemos graduados, estudiantes de la carrera de la San Gregorio. Entonces prácticamente estamos sumamente emocionados, estamos contentos, creo que hemos obtenido los resultados que esperábamos. En estas segundas jornadas prácticamente nos invita a seguir mejorando, a la tercera jornada seguir fortaleciendo el nivel académico de profesionales de diseño y áreas afines. Profesor, la marca
de una nación, algo que ya lo veníamos comentando precisamente en el primer segmento y que ha sido el núcleo básicamente de su conferencia que brindó en la universidad. Resulta económico construir, o tal vez resulta mucho más difícil económicamente hablando cambiar la marca. ¿Cuánto puede significar para un país construir o luchar por tener una marca que luego, cuando cambia de administración del Estado por parte de otro partido o movimiento político, busca rápidamente eludir del imaginario a esa administración y entonces se cambia automáticamente de lo que se ha hecho para posicionar a la nación, al Estado, con una marca respectiva? ¿Cuánto perjuicio económico y social ocurre y afecta a aquello? El perjuicio es doble. Ojalá fuera solo económico, porque tampoco son presupuestos tan altísimos respecto de otros operativos. Pero el perjuicio es comunicacional, es decir, el nacimiento y muerte sucesivo de marcas país lo que crea es una desvalorización, una desvirtuación del propio concepto de marca país. Y los propios nacionales, la propia gente del país, empieza a considerarlo como una operación oportunista, propagandista, superficial de uno, otro y otro tipo de gobierno. En ese sentido, habría que advertir a políticos de cualquier signo que fueran que con un acto de cierta grandeza lograran construir la marca del país, es decir, el posicionamiento del país más el signo que nos represente, como una política de Estado, una política que va a ser continuada por el gobierno siguiente. Que debe respetarse. Claro, que debe respetar eso, con las matizaciones político-ideológicas que correspondan a ese otro gobierno, suponiendo que fuera de otro signo. Pero para dar un ejemplo concreto, la marca país es uno de los emblemas nacionales, o tendría que ser uno de los emblemas nacionales. Y a ningún gobierno, piense lo que piense sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre la economía, va a cambiar la bandera. Claro, ese es un símbolo. La bandera pasa de mano en mano y es la misma, ¿no? Entonces, una cosa que incluso me llamó la atención, yo he viajado mucho por Latinoamérica, pero todos los países latinoamericanos son repúblicas. Pero, por lo tanto, en la mayoría de sus escudos nacionales aparecen los símbolos republicanos. Desapareció la corona, que precisamente era la representante del imperio. Pero, oh sorpresa, no así los municipios. En Latinoamérica hay cantidad de ciudades que todavía conservan, y con todo derecho, el escudo virreinal como identidad de la ciudad. Lo que pasa es que los contenidos virreinales o monárquicos han desaparecido y aquello se resignificó. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque es muy valioso de que una ciudad mantenga sus símbolos durante todo el tiempo. Y luego habrá mecanismos de comunicación, recursos, programas, subprogramas, donde cada gobierno incorpore los contenidos que él cree oportunos para el desarrollo de la ciudad. Pero algo tiene que permanecer. Pero ahí en ello no sería prácticamente una especie de mantener como objetivo visionario esa identidad de esa ciudad, de ese municipio, cuando tiene esos signos que precisamente responden a los virreinatos que existían. Yo, por alguna razón... O sea, como identidad propiamente, claro, ¿no? Yo creo que por eso usé la palabra resignificación. Es decir, hay signos que por su uso posterior van cambiando de sentido. Es decir, la interpretación, por ejemplo, de los colores nacionales de la Argentina, hay muchas interpretaciones semánticas, etcétera, pero también tiene origen virreinal. Es decir, el celeste que está en la bandera de Galicia, por ejemplo, ¿no? Y que casi es el mismo. Es decir, el problema es que cuando la comunidad nacional adopta o asume como símbolos nacionales una bandera, un escudo o una marca país, la adopte como propia y no como propiedad del gobierno de turno. Y eso es algo que se debe conseguir. El gobierno español, que hace muchísimos años creó en su subsecretaría, no sé si era subsecretaría en aquel entonces de turismo,
una marca turística de España, que se llama Todo bajo el sol, una consigna bellísima, el papel que tiene el sol en el turismo especialmente nórdico. Everything under the sun. Y había un símbolo muy bien elegido, porque por lo polémico que es la iconografía española, que si le conviene a uno no le conviene a otro, alguien, quien fue la agencia de publicidad que gestionó esto, decidió usar un símbolo abstracto, pero de manos de un grande. Y contrataron a Joan Miró. Y Joan Miró hizo esta marca gestual, un brochazo, que parece un sol, pero no es un sol, es una imagen abstracta, que nadie lo cuestionó. Ninguna comunidad, ningún sector social, ninguna clase social, ningún partido político cuestionó que ese símbolo era dignamente el símbolo de la promoción turística de España. Y pasaron los gobiernos, como usted bien sabe, el sistema clásico alternativo del bipartidismo. Pero a ningún gobierno se le ocurrió cambiarlo. Lo siguieron usando a través de sus secretarios de turismo, aplicaron ese símbolo. Llega el punto, hace cosa de un año, que finalmente, negociando a los herederos de Joan Miró, reclamaban la propiedad de la pintura original, de gráfica original. Negociaron con el gobierno de turno, creo que era el gobierno del Partido Popular, negociaron cederlo ya definitivamente como propiedad del Estado español. Y una vez logrado, a cambio de un mayor respaldo a las fundaciones culturales, que son 2 fundaciones Miró. Eso hoy es oficialmente, de la política del gobierno, la marca española. Correcto, pero ¿cuál es su criterio? Perdóneme que llegue un poco a la persona como tal, a usted como profesional en el tema del diseño, en el área del diseño. ¿Cómo conceptúa usted entonces que un Estado, pongo el ejemplo de Ecuador, un partido político se apropie precisamente de la figura de un prócer y lo establezca como un símbolo, como una marca de esa administración? No representa a esa organización política, porque la organización política nace, pues, es de muy poca data, pero coge al prócer y lo personifica en su organización política como parte de su gestión pública. Puede ocurrir también en algún otros estados, pero valdría la pena escuchar a un hombre con criterio profesional sobre esto. ¿Qué tan apropiado puede ser? Bueno, ¿desbasta o no desbasta la imagen que un país puede tener sobre un prócer? Yo creo que esto es un tema que, como cité anteriormente, no sé si fuera de cámara, el tema no solo de los próceres, sino de las grandes figuras de la cultura, ¿no? En España, por ejemplo, sectores republicanos, amigos míos todavía, gente de mi edad más o menos, tienen cierta fobia a la zarzuela y a la jota, porque fue metido hasta por las orejas por el franquismo. Claro. Entonces yo digo, pero os estáis perdiendo el pasodoble, que es una maravilla de música universal, ¿no? Bueno, pues suena como a toros, ¿no? Entonces, este es un tema que trasciende, que va más allá del tema que cita usted. Es decir, esas manipulaciones de ciertas figuras o ciertas, no solo personalidades de la historia o próceres, sino también de la cultura, de la pintura o de la música, son manipulaciones en cierta manera ilegítimas. Es legítimo reivindicarlos, pero lo que no es legítimo es apropiárselos. Es decir, se pediría cierta grandeza, cosa que yo no sé si es mucho pedir, pero cierta grandeza y cierta magnanimidad, así como se comparten los símbolos nacionales, se comparten los próceres nacionales, ¿no? Yo, por supuesto, yo soy de origen argentino, ¿no? Pero yo creo que la figura de José de San Martín no es objetable. Tendrá todos los seres, todos los hombres políticos y los no políticos tenemos aspectos críticos, ¿no? Alguna faceta negativa tiene, pero la historia lo positivó. Y yo creo que en la Argentina no hay nadie que cuestione la figura del general San Martín. Ahora, no creo que nadie se la vaya a apropiar como si fuera un miembro de su partido. No, así que creo que esto es una cuestión de habilidad política. Pero sí, pero que tiene que estar enmarcado también por la no apropiación de aquello en los principios éticos, en lo que debería radicarse la personalidad de un mandatario que sobre todo es el que dirige todo aquello, ¿no? Bueno, pero esto es dificilísimo
digamos, prescribirlo desde un lugar tan parcial como un pobre asesor de branding, ¿no? Porque esto habría que ingresar en cuáles son la solidez de las plataformas políticas, cualquiera fuera su signo, y la calidad comunicacional incluso de los políticos. ¿Cómo pueden? Yo creo que, por eso uso la palabra grandeza quizás, ¿no? Es decir, de poder saber que a pesar de las disputas y diferencias ideológicas y políticas, hay un país que es de todos, ¿no? Y que eso, justamente, el que mejor lo represente, yo creo que será el que más magnánimo sea. Por ejemplo, un país que construye una marca país, para seguir en lo mío, pero no se la apropia, sino que la hace, y esto vamos a hablar de otra cosa que es más importante para lograr esto, pero sino que la socialista, sí que todo el mundo la asume, ese grupo político se queda con la medalla. Porque cuando pasa el tiempo dice, bueno, esta marca que todos conocemos, quizá habéis olvidado de que se creó durante el gobierno de fulano, y ahí viene la capitalización. Pero esa capitalización es legítima, como lo del prócer que acaba de citar usted, que permitió votar a las mujeres. Eso quedó para siempre en la memoria de los ecuatorianos, ¿no? Claro, sí. Entonces me parece que yo no soy asesor político. Mis limitaciones es que hay dos sectores en los cuales no toco, porque requiere otra especialización. Es el sector político y el sector religioso. Perfecto. Y eso que no nos vamos a meter con el deporte tampoco. Claro, tampoco. Perfecto, bien. Vámonos a otros anuncios institucionales, profesor Norberto. Y al regresar estaremos nuevamente en este diálogo para conocer precisamente lo que significa la marca de una nación, la marca de un país, como valor precisamente de lo que significa tal. Así que ya volvemos luego de estos anuncios institucionales. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este programa Identidad de la carrera de diseño gráfico a quien ha correspondido precisamente en esta semana. Nuestro invitado, Norberto Chávez, profesor de gran talla internacional, un académico, y en este diálogo sobre el diseño vamos un poquito a profundizar precisamente, profesor, si usted me lo permite, ¿cuál es el verdadero rol que debe tener el diseñador? Nuestra carrera de diseñadores o de diseño gráfico que tiene la universidad, pues ha escuchado su mensaje. Y es importante también que los televidentes puedan conocer, puesto que la juventud quiere estudiar diseño, pero necesita también tener un poco más de profundidad en el conocimiento de lo que significa mañana su campo ocupacional. Correcto. ¿Cuál es el rol de ese diseñador gráfico o diseñador de manera general? El diseñador gráfico trabaja esencialmente en el campo de la comunicación gráfica, valga la redundancia. Y en ese sentido es un alter ego de su cliente. Él es algo así como la voz social de su cliente. Por lo tanto, una misión básica de un diseñador y que tendría que planteársele a los estudiantes el día que trasponen la puerta de la universidad es que ellos vienen a ayudar a los distintos miembros de la sociedad a comunicarse más eficientemente con sus audiencias. Él no es un artista, ni es un creador individual, ni usa al cliente como un sponsor para sus ingenios, sino un prestador de servicios. Esto es esencial y lo subrayo porque no es lo que normalmente se les dice. Es decir, a los niños se les ensalza,
se exalta su ego diciendo que van a venir a ser creativos y a realizarse y a ser famosos y a ser estrellas del diseño. Es decir, actúan sobre las peores fibras del egoísmo del sujeto, del individualismo, cuando en realidad un comunicador es un servidor de la sociedad a través de cada uno de sus clientes, cualquiera sean estos, ¿no? Por lo tanto, tengo un artículo que ha publicado en Foro Alfa, que es un foro de diseño, que se llama La voz de su amo. Yo recargo las tintas para molestarlos un poco y hacerles sentir que tienen un amo, en el buen sentido de la palabra. Claro, y su amo es el cliente. Yo necesito hablar con esta gente y decirle estas cosas. Yo no lo sé hacer. Ayúdame tú a decirlo de manera de que me entiendan, que estén de acuerdo y que respondan positivamente. Profesor Norberto, ¿y ese diseñador es creativo? Es decir, es desde su propio yo, de su propio interior que desarrolla, y para hablar específicamente sobre su tema, para diseñar una marca. Por ejemplo, sí. Perfecto, pero el desarrollo de la tecnología ha facilitado este desarrollo del diseñador, o más bien ha perjudicado porque la creatividad como que se ha obstruido en función de todas estas grandes bondades o ventajas que nos entregan precisamente la tecnología? Claro. Este es un dilema que está a la orden del día en todos los campos, y en el campo de la comunicación ni qué decir. Es decir, la paradoja de que las tecnologías de la comunicación perjudican la comunicación. La comunicación es un hecho humano, tiene que ver con la condición humana, con lo antropológico, ¿no? Y las tecnologías son meros instrumentos. Entonces, si este componente antropológico, humano, cultural, no está desarrollado, dicho de otra manera, no tiene nada que decir porque está vacío, poco servicio le puede prestar la tecnología. Lo que puede hacer la tecnología es encubrir, disfrazar, disimular esa ausencia de ideas. Entonces, es decir, está dependiendo más bien de la... Se invierte en la relación. En vez de ser la tecnología un instrumento del creativo, de la persona que tiene algo que decir, se transforma el creativo en un mero operador de una tecnología que es la que finalmente está hablando. Es decir, lo que la gente ve es la tecnología y no el mensaje canalizado a través de ella, ¿no? Y esto es la perversión de la posmodernidad. Esta es la sociedad del simulacro que está ocurriendo en el mundo. Es un fraude personal que está haciendo precisamente ese diseñador al ciudadano, al amo, entre comillas, que busca sus servicios. Claro, exactamente. ¿No? Y si esta persona no tiene criterio de compra, así que el cliente no sabe discernir, corre el peligro que le vendan cualquier cosa, ¿no? Y eso pasa con muchos países, volviendo a la marca país y la marca ciudad. Es decir, el directivo, el ministro de turno, el secretario general o el secretario del ministerio que corresponda, no sabe discernir en lo que le están vendiendo. Como el que le viene a vender tiene cierta fama porque ha hecho un programa de automarketing importante, este hombre sucumbe ante la oferta de esta corporación o de esta empresa que le está vendiendo basura, ¿no? Entonces, esto es ¿y eso qué ocurre? Que volvemos a su cita anterior. Esos gobiernos se dan cuenta de que aquello luego no funciona, aunque no se lo hayan apropiado, que esa es una de las defensas. Aunque lo hayan usado dignamente, pero no funciona porque no reduce, no se lee, no se entiende, no tiene nada que ver con el país. Es decir, lo tiran y vuelven a hacer otros. Cito un caso concreto y doloroso de un país querido, como para todos nosotros, Colombia, que ha hecho una marca, no funcionó, la tuvieron que tirar, hicieron otra que sigue sin funcionar. Es decir, que van desprestigiando, con los sucesivos fracasos, van desprestigiando la sola idea de marca país. Entonces, ahí los diseñadores tienen una responsabilidad muy alta. Es decir, si el cliente no conoce el género, no lo sabe administrar, son ellos los que tienen que transferir ese conocimiento. Decirle, mira, a usted le conviene esto, esto y esto. No se meta por aquí porque va a generar problemas. Tiene que ser así. Es decir, el diseñador tiene que asumir la responsabilidad de identificar a ese cliente, en este caso un país o una ciudad, con absoluta idoneidad y, digamos, entregándole un emblema que se arraigue en la población para siempre. Que como la bandera americana. La bandera americana está instalada hasta en la última isla del Pacífico, porque la gente vio las películas, vio las publicidades, vio todo. Ellos tuvieron una política de marca país fortísima, anteriormente a que se hablara marca país, ¿no? Entonces, pero ya que usted menciona marca país, y ha sido prácticamente el núcleo de su conferencia a la cual pude asistir, ¿hay titular, hay
propietario? ¿Hay alguien que realmente tiene patentado el tema de marca país? Ahí es lo que iba cuando estábamos hablando sobre el riesgo de que una administración de gobierno se apropie de una marca y por lo tanto esta marca sucumba junto con el cambio de gobierno. Es decir, el óptimo para la gestión de una marca país es que el organismo gestor sea una corporación transversal, es decir, no sea un ministerio de un determinado gobierno, sino una organización que represente, por así decirlo, las fuerzas vivas de la ciudad o las fuerzas vivas del país. Y voy a dar un ejemplo. A nosotros nos invitaron la ciudad de Buenos Aires hace unos años, a nosotros me refiero a mi socio argentino y yo, a una reunión de invitación a distintos profesionales para ir esbozando un camino posible para la construcción de la marca Buenos Aires. Ajá. Y cuando me tocó hablar a mí, lo primero que dije que era celebrar y felicitarlos porque ese organismo que nos convocó es el Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires, que si bien está vinculado con el ayuntamiento, pero con el gobierno, que se dice el gobierno de la ciudad, pero no depende del partido político. Es decir, hay una independencia, por lo menos, en el tipo de gestión. Hay autonomía de gestión. Para dar un ejemplo, ahí están no solo las asociaciones de hoteleros, sino los sistemas de transporte. Está Boca y River. Ah, ya, son dos. Y eso no tiene nada que ver con el gobierno, claro. Aunque el presidente Macri haya sido presidente pero no tiene nada que ver. Es decir, ese organismo es autónomo. Boca, ¿no? Es autónomo. Entonces yo lo felicité, digo, porque usted, si se sigue en esta línea, se está dando la garantía de que la marca ciudad, en caso que se construya, sea perenne. Perenne, correcto. Claro, y que al contrario, que ningún político se atreva a tocarla porque eso va a ir en desprestigio de él, en desmedro de él. Respeta, claro. Y ya prácticamente se constituye en un símbolo nacional, ¿no? Claro. Eso es lo que usted lo ha dicho. Es un símbolo nacional. Pero podríamos remontarnos, así como decimos nosotros, el uso de tal medicamento nace más o menos en las épocas de los años tal. Sí. En este caso, la marca país, ¿tiene alguna época que pueda determinarse como que fue su nacimiento en el mundo? Bueno, la marca país sí, fecha no se puede decir, pero sí época. Es el momento en que la sociedad mundial, o sea, está globalizada, se transforma en una sociedad, triunfa el modelo de mercado. Es decir, sociedad y mercado son casi sinónimos. Y esa sociedad y ese mercado han devenido globales. Por lo tanto, en ese mercado global competimos todos, no solo los productos comerciales, sino los metaproductos que vendrían a ser los centros de producción y de exportación, las ciudades, los países. Entonces, hace falta para prestigiar una determinada producción o actividad o servicio un respaldo. Y ese respaldo lo da la ciudad o el país. Entonces, digamos que yo no sé decir la fecha, pero supongo que en la segunda mitad del siglo XX empiezan a aflorar las marcas país y las marcas ciudad. Luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿será por ahí? Mucho después de la Segunda. Bueno, el final de la Segunda Guerra es el inicio de la hegemonía del marketing. Por ahí entonces podríamos hacer. Perfecto, profesor Alberto. Vámonos a otros anuncios. Es el marketing el que se transforma en verdadero gobierno. Perfecto. Nos vamos a otros anuncios institucionales. ¿Cómo no? Para volver en el cuarto y último segmento en una entrevista realmente encantadora desde la perspectiva académica y formativa en cuanto a lo que tiene que ver sobre la marca país. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Las ideas de calidad que nacen de nuestras aulas son la mejor respuesta a la exigencia académica, gracias al liderazgo vital que nos impulsa a llegar más lejos. Nuestro límite es la excelencia. Universidad San Gregorio, liderazgo que se siente.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos con nuestro invitado, Norberto Chávez, un argentino español, un maestro, un académico, un diseñador. Nos visitó en nuestra universidad como conferencista precisamente del segundo Congreso Internacional de Diseño. Algunos docentes me preguntaban, y transmito a usted esta pregunta, profesor Norberto, ¿es lo mismo un signo que una marca? ¿O la marca es un signo? ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Y perdóneme que haga esta pregunta, pero ya sé casi al concluir en el último segmento, pero me recordé de aquello y por eso se lo hago. Ya habíamos aclarado anteriormente que el concepto de marca tiene dos acepciones. Uno es próximo a la idea de posicionamiento, es decir, el conjunto de ideas y sentimientos que despierta alguien, sea un país, una persona, una empresa, Ese es el concepto de marca. Cuando decimos este futbolista es una marca, quiere decir que él mismo, con su solo nombre, representa una serie de contenidos y valores. Luego está el concepto de marca como signo gráfico. Es decir, de todos los signos posibles, uno de los signos es el signo de marca, o sea, la marca gráfica. Es un signo gráfico que sirve para identificar. Identificar en el sentido de diferencial del resto, es decir, es como el nombre. A tres hermanos no le pueden poner el mismo nombre porque si no se produce confusión. Entonces el nombre es para distinguir a uno de otro. No necesariamente tiene que narrar nada. Yo me llamo Norberto y que quiere decir hombre del norte y yo soy del sur. Así que no tiene nada que ver el contenido respecto de esta función indicial. Indica quién es. Indica que esta estrellita es Mercedes-Benz. No significa nada. Básicamente indica, separa, identifica en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es un signo de marca. Y sirve para, el verbo lo dice, marcar. Y en ese mismo orden, o en ese mismo sentido, un poco para conocer más, porque la teleaudiencia también requiere tener estos conceptos a veces muy claros, ¿no? Yo como padre quiero saber si mi hijo quiere estudiar diseño. Su campo ocupacional puede generarse en función de sus grandes potencialidades que tiene como joven, como bachiller. Entonces, habría la necesidad un poco de explicarnos en este sentido. ¿Hay confusión o tal vez se diferencian entre el marketing y el diseño gráfico? ¿Puede utilizárselo el diseño gráfico o en este caso el diseño como tal, cualquiera que fuere, con el tema del marketing? ¿Hay algo como que algún parecido claro, o podría diferenciarse tal vez? Es muy importante la definición clara y no así ambigua de marketing. Marketing es gestión de mercados, con lo cual implica investigación, evaluación, tendencias, etcétera, etcétera. Sí, el marketing no es comunicación, es investigación y gestión de los mercados, cualquiera de estos sean. El marketing da un input, perdón por el barbarismo, unos datos de entrada a la comunicación. Pero él no es comunicación. Así que en ese sentido le pasa la antorcha a los comunicadores, que pueden ser publicitarios, relacionistas públicos, etcétera, etcétera. Y estos a su vez le pueden pasar la antorcha, por ejemplo en el caso de la publicidad, al diseñador gráfico. Es decir, que hay una cadena de alimentaciones que parte desde la gestión de los mercados hasta, en este caso, a partir de su pregunta, al diseño gráfico. El diseñador gráfico entonces interpreta la estrategia de comunicación a través de unos pósters, de unas campañas, de unas gráficas, de carteles, de trípticos, de folletos y de marcas, ¿no? Sí, él recibe unos datos de entrada para identificar ese producto. O, en el caso nuestro, que nosotros no trabajamos con productos, sino con corporaciones, con instituciones, a identificar a esa institución.
y le hace la marca. Pero viene un sistema de alimentación de datos desde el perfil estratégico de la organización, cuando estamos hablando de marca corporativa o marca país o marca institucional, que es del posicionamiento estratégico o el perfil estratégico de la organización, baja a una estrategia de comunicación y baja a los diseñadores que diseñan los signos gráficos necesarios para comunicar eso. Es una cosa bastante sencilla. Correcto. Y con ese lenguaje, indudablemente, creo que todos, sobre todo en este caso, los televidentes y quien habla, pues uno aprende mucho sobre lo que significa el diseño gráfico. Y en esa medida, los diseñadores gráficos, ¿tienen alguna barrera, tienen algún límite ya en lo personal, en su creatividad, a efectos de no mezclar su profesionalismo con tendencias políticas, con tendencias religiosas? ¿Cómo podemos hablar de no violar la ética del diseñador? Claro. ¿En qué casos puede generarse? Claro. ¿En qué casos puede ocurrir aquello? Yo siempre digo, porque justamente para contrarrestar el ego, esta especie de egocentrismo de los creativos, que parece que, aunque no lo declaren, en el fondo sienten, algunos, por cierto, hay grandes profesionales que no piensan así, que el cliente es como un sponsor de sus ingenios. Para contrarrestar eso, le digo aquello, la voz de su amo. Y además, esta disciplina, esta norma deontológica, así es, de que una vez contratado por el cliente y una vez él aceptó ese encargo, su compromiso ético es con este cliente. Eso quiere decir que él no se transforma en un papel en blanco. Él tiene una formación cultural, una formación ideológica, ética, etc. El diseñador. El diseñador. Es decir, sí. Y eso lo pone al servicio de su cliente en aquello que coincide. Yo no voy suponiendo, yo puedo ser anticonsumista. Además lo soy una persona muy austera. No me dejo tentar por la publicidad. Pero entiendo que un cliente debe vender y no le voy a boicotear. Eso es un absurdo pero mental, ¿no? Es un absurdo absoluto. Él necesita vender porque además necesita ganar dinero y además generar trabajo para sus trabajadores. Hay una serie de condiciones sociales que yo no puedo transgredir. Entonces yo tengo que asumirlas como propio y entenderlas. Ahora, si resulta que eso me genera una contradicción muy fuerte en mi personalidad, en mis principios, yo no debo aceptar ese contrato. Porque una vez contratado, es mi amo, por decir así. Yo me debo a él cumplir con lo pactado. Por eso cuando se habla mucho de ética, yo digo, en los trabajos profesionales, la ética es respetar los intereses de su cliente, no mis gustos personales o mis tendencias personales. Ahora, si son demasiado contradictorias, pues ya tengo la libertad de decir, rechazo este contrato. Es decir, evidentemente el sistema del mercado chantajea mucho porque muy posiblemente caigas en la desocupación, si eres muy riguroso en eso. Pero esta es la ley de vida, todos estamos metidos en el mismo barco, ¿no? Sí. Entonces, al estudiante, en este caso sacó usted el ejemplo de su hijo, al estudiante hay que abrirle los ojos, es decir, él no puede entrar como un cándida criatura creyendo que va a vivir en el reino de los cielos, sino que va a vivir en un mercado muy duro, donde condiciones están impuestas por los inversores, por el dinero, por la necesidad de ganar, y va a tener que ir muy elásticamente adaptándose hasta donde su ética le permita. Es decir, hay gente, un famoso diseñador americano dijo que él, una cosa que a mí me produjo una gracia enorme, por lo absurdo de la idea, dijo que él nunca trabajaría para Philip Morris, para una compañía de tabaco, porque él estaba en contra del tabaco. Del tabaco, de fumar. Yo por dentro pensaba, pues a Philip Morris no le preocupa en absoluto que tú no trabajes para ellos, porque tiene todos los diseñadores del mundo para elegir. Es decir, tú estás así haciendo una especie de pequeña guerrilla persona, un berrinche, es decir, que tú te quedas puro y casto porque no trabajas para el tabaco, ¿no? Pero resulta que para trabajar el tabaco hay muchas otras personas. Así que, y además habría que ver para cuántos otros has trabajado, que seguro que si los miro son tanto o más perjudiciales que el tabaco. Lo que pasa es que el tabaco es bastante evidente, ¿no? Claro. Decía Bertolt Brecht, no sé si recordáis la ópera de 3 reales o 2 reales, que habían, se llaman mendigos, un grupo de mendigos que andan en la ciudad alemana,
y hay un asalto a un banco, ¿no? Entonces uno de los mendigos, que era un lúcido total, casi un intelectual, dice, bueno, tampoco dramaticemos, que peor que un asalto a un banco es la fundación de un banco. Sí, claro, porque el capital financiero es algo muy polémico y los bancos están siempre en la picota, porque el rescate de los bancos, el mundo financiero es un mundo ultra polémico, así que tampoco nos rasguemos la vestidura. El saqueo de los banqueros en contra del pueblo. Nosotros de la ciudad, claro, es que es verdad, pero es la sociedad en que vivimos. Nosotros hemos trabajado para muchísimos bancos y para fusiones de bancos. El futuro del diseño gráfico, ¿lo ve prodigioso, lo ve pues en alzada, o lo ve con rumbos al decaimiento? No, bueno, los rumbos al decaimiento, en realidad, esto ya es una crítica personal, una visión de la situación general de la cultura. El tema del decaimiento no es un tema del decaimiento del diseño gráfico, ni mucho menos del diseño, sino hay un problema de decaimiento cultural general. No estamos en una época de apogeo cultural. Eso hay que aceptarlo con la mayor madurez del mundo. Ayer estábamos en la mesa cenando y nos estamos, bueno, ayer no, hace 2 días, cuando dictó la conferencia Felipe Taborda, sacó una lista de directores de cine, compositores musicales, rockeros, etc., de los años 60, que en el mismo año había una producción febril que hoy no existe. No existe. Italia era una meca del gran cine. Ahora no hay ni un Fellini, ni un Pasolini, ni un Visconti, es decir, hay una depreciación de la producción cultural. Eso hay que ser maduro y serio y valiente y aceptarlo, ¿no? Estamos viviendo gracias al patrimonio que heredamos y seguimos escuchando a Mozart, seguimos escuchando al folclore y seguimos escuchando la música popular y el jazz de toda la vida. Pero producción hoy sí, la hay, pero es infinitamente menor. Y eso también incide sobre el diseño. Claro, y incide también terriblemente en la academia, ¿no? Porque ¿qué decir? No hay estudiantes, o puede haber muchos, en función del éxito que sobre todo ustedes, y con el prestigio que tienen como diseñadores, pueden irradiar en el mundo entero. Profesor, créalo que ha sido una enorme satisfacción compartir con usted. Para mí, como conductor de este programa Identidad de la Universidad, es un placer. Pues quisiera que todas las semanas pudiéramos entrevistar a personas con tan vasto conocimiento y el prestigio que ustedes tienen para que indudablemente la universidad, la academia, la San Gregorio de Portoviejo pueda sentirse honrada siempre de tener personajes como usted invitados a este programa. Muchísimas gracias. A mí también me gustaría, porque el nivel del diálogo no se reproduce con tanta facilidad y es un gustazo este tipo de preguntas que usted hace porque enriquecen. Muchísimas gracias, profesor Norberto. Bien, televidentes, muchísimas gracias también a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Este ha sido un programa más de Identidad, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, con un agradecimiento especial a las autoridades de la carrera de diseño gráfico que han producido el mismo. Muchas gracias y nos veremos la próxima semana.